Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una emotiva historia llena de amor, sacrificio y resiliencia. Desde los sentimientos no dichos de Alex y el valor para confesarlos, hasta las luchas diarias de Tuna como madre soltera y los lazos inesperados que forma. Exploraremos cómo la esperanza y la bondad pueden brillar incluso en los momentos más difíciles. Si disfrutan este video, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de este viaje. El amanecer se extiende por la ciudad, derramándose por la ventana de Alex en un suave resplandor dorado. La luz cae sobre un escritorio vacío. Sin teléfono sonando, sin correos urgentes hoy. Pero Alex no está en paz. De pie frente al espejo, sostiene un pequeño anillo, cuya superficie pulida brilla en la luz matutina. El destello se siente casi burlón, amplificando la tormenta en su pecho. ¿Le gustará este regalo a Tuna? La pregunta resuena una y otra vez, como un disco rayado que no deja de girar. Esto no es solo un simple enamoramiento. Es la primera vez que el corazón de Alex late con tanta fuerza, golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar. El peso de todo lo hace temblar. Aún así, en su bolsillo guarda el teléfono de Tuna, olvidado por ella ayer. Una razón perfecta para verla. Una razón perfecta para intentarlo. Afuera, las calles están tranquilas, aún medio dormidas en la calma de la mañana. Pero dentro de la mente de Alex reina el caos. Las palabras ensayadas toda la noche se escapan en murmullos. Tuna, te amo. No, no, suena mal. Frustrado, sacude la cabeza. Una tímida sonrisa se dibuja en sus labios mientras se reprocha por ser tan torpe. Cada paso hacia la granja es un latido. La esperanza retumba, la duda susurra. En su mente, Alex ve la sonrisa de Tuna, la ternura de su mirada cuando trabaja, el calor que irradia cuando está cerca. Esa imagen lo empuja a seguir adelante, incluso cuando el miedo aprieta su pecho. Pero, ¿y si ella no siente lo mismo? El anillo en su bolsillo se vuelve más pesado con cada pensamiento, cargando no solo metal y piedra, sino sueños de un futuro compartido. Con la determinación endureciendo su voluntad, Alex acelera el paso. La brisa trae el olor de la hierba seca y la tierra cálida, empujándolo como una caricia del destino. Las palabras aún se enredan en su lengua, pero sabe que su corazón encontrará la manera de hablar. La granja se eleva a lo lejos, su silueta grabada contra el cielo matinal. Para Alex, parece tanto un refugio como una prueba. Un faro de todo lo que desea y todo lo que teme, ya sea rechazo o aceptación lo que le espere. Una cosa es segura. Este día lo cambiará todo. Con los dedos rozando el anillo como un voto silencioso, Alex se arma de valor. El corazón, crudo y desprotegido, está listo para exponerse bajo el cielo abierto. El sol de la mañana cubre la granja en un dorado pálido. Tuna ya está trabajando, esparciendo grano para las gallinas. Sus movimientos firmes aunque sus ojos revelan cansancio. Los cerdos chillan ruidosamente, exigiendo atención, y el sudor resbala por su frente mientras los atiende. La vida no se detiene cuando eres madre soltera. No hay pausas, no hay días fáciles. Su mirada se dirige al estanque, donde los peces agitan la superficie en busca de comida. Suspira. Los peces también tienen hambre, murmura, casi para sí misma. Cerca, su bebé se mueve en el cochecito.
los ojos inocentes bien abiertos observando el mundo. La visión arranca una sonrisa cansada de sus labios, aunque el peso de la responsabilidad nunca abandona sus hombros. La granja necesita provisiones, pero ¿cómo ir al mercado si no tiene con quién dejar al niño? Tras un momento de duda, lo toma en brazos y susurra suavemente: «Vamos al mercado, cariño». El polvoriento camino rojo se abre frente a ella, pero a medio trayecto se cruza con la señora Tang, una mujer que recientemente se instaló cerca, gracias al apoyo de Adam. «Buenos días», saluda con calidez, con una bondad que se siente rara en estos tiempos. El corazón de Tuna se alivia al escucharla. Intercambian algunas palabras y llega la oferta. La señora Tang cuidará al bebé mientras Tuna va al mercado. Ella vacila. Sus ojos se posan en su hijo, dividida entre el alivio y la preocupación. Hace demasiado calor para sacar al pequeño, insiste la señora Tang, sonriendo con dulzura. Finalmente, Tuna asiente, con gratitud brillando en sus cansados ojos. Besa la frente de su bebé, susurrándole una promesa de volver pronto. Con eso, lo deja atrás, sus pasos más ligeros aunque su corazón aún tire de ella con inquietud. El camino al mercado es largo, un reflejo de su vida. Simple, duro, pero nunca fácil. Sin embargo, destellos de bondad, la sonrisa de su hijo y la ayuda de una vecina bastan para impulsarla hacia adelante. Cada paso es resiliencia silenciosa, un voto no dicho de seguir avanzando. Sin importar lo pesado del fardo, el mundo vibra a su alrededor con vida. Pájaros cantando, árboles susurrando, las voces lejanas del mercado. Pero bajo todo eso, sus luchas cuelgan como un peso invisible. Aún así, el amor por su hijo y la rara bondad de los demás se convierten en la luz que la mantiene en pie. Al mediodía, la granja yace silenciosa bajo el sol abrasador, salvo por el susurro de la hierba seca meciéndose en el calor. Alex llega a la puerta, el anillo apretado en una mano, el pulso acelerado. Pero la puerta está cerrada. El patio, vacío. ¿Dónde está Tuna?, murmura, escudriñando el entorno callado. El teléfono en su bolsillo de pronto se siente como una excusa hueca, la razón de estar allí despojada sin su presencia. Sentado en los escalones, Alex abre la caja del anillo, mirando la diminuta joya que parece brillar al compás de su duda. ¿Le gustará siquiera? El pensamiento tiembla en su mente. Las confesiones ensayadas vuelven a salir. «Tuna, te amo. No, no». Otra vez suena mal. Paseando de un lado a otro, intenta moldear palabras perfectas, dignas del momento. Pero el miedo acecha como una sombra, susurrando rechazo, sueños derrumbándose antes de comenzar. Aún así, los recuerdos de la sonrisa de Tuna bailan en su mente. Esa luz suave en su rostro alimenta la voluntad de Alex para resistir. La brisa cambia, trayendo el aroma terroso del suelo rojo. Por un instante, calma su corazón. Se sienta otra vez, mirando el horizonte, imaginando cómo será finalmente estar frente a ella y decir la verdad guardada tanto tiempo. Pero los minutos se alargan, estirando la esperanza cada vez más delgada. Debe de estar en el mercado, razona Alex. Aún así, permanece allí, negándose a soltar esa oportunidad. Cada tic del reloj es como estar en la encrucijada del destino. El anillo,
descansando en su palma, se convierte en más que un regalo. Es un símbolo de sueños no dichos, de un futuro esperando ser reclamado. El sol abrasador golpea sin piedad, pero el corazón de Alex arde aún más fuerte, una llama de esperanza que se niega a extinguirse. La granja, vacía y callada, parece un escenario esperando a sus actores. Alex sabe que el guión no es perfecto, que el momento es incierto, pero en lo más profundo cree que Tuná volverá, y cuando lo haga, estará preparado. Con los dedos trazando el contorno del anillo, Alex susurra un voto. No importa cuánto tarde, aprovecharé este momento. El cielo comienza a cambiar. Las nubes se reúnen densas y pesadas sobre la cabeza. Una tormenta se avecina, el aire cargado de tensión. En el camino de tierra, Tuná apresura sus pasos, con el corazón ansioso por el bebé que dejó con la señora Tang. Pero entonces, un grito rompe el aire. ¡Ayúdenme! Tuná se congela. A lo lejos, una figura aparece tambaleándose. Tu Queen, con la ropa rasgada, el rostro marcado por el miedo. Corre hacia ella, con desesperación en cada paso. «¡Me están persiguiendo!», jadea, con los ojos abiertos de terror. Sin dudarlo, el instinto toma el control. Tuná la jala detrás de un arbusto, agachándose mientras los pasos retumban cada vez más cerca. Las voces de los hombres resuenan, duras y mandonas. «Se fue por aquí». Tuná controla su respiración, su voz serena pero firme cuando responde. «No he visto a nadie». Los perseguidores vacilan, luego se dispersan en otra dirección. Lentamente, los sonidos se desvanecen, pero la tensión permanece como humo tras un incendio. Tu Queen se desploma contra Tuná, temblando. «Gracias», susurra con voz temblorosa. Sosteniéndola, Tuná la guía de regreso a la granja. La casa de madera ofrece un pequeño refugio, y allí, Tuná limpia sus heridas con manos firmes. Su toque es suave, su expresión llena de compasión. «Descansa», le dice con dulzura. «Voy a preparar un poco de gachas». El aroma reconfortante pronto llena la pequeña casa, empujando hacia atrás el frío del miedo. Los ojos de tu Queen brillan mientras toma el cuenco, una gratitud callada destellando entre ellas. Tuná observa, recuerdos de sus propias dificultades removiéndose en su interior. Ella conoce demasiado bien lo que significa estar desesperada, herida y sola. «Come», dice en voz baja, con una promesa en el tono. «Vas a estar bien». Afuera, la lluvia comienza a caer, golpeando el techo en un ritmo constante. Dentro, la bondad permanece, tejiendo un frágil santuario bajo la tenue luz de la lámpara. Tuná no solo ha salvado a una extraña. Se ha recordado a sí misma algo vital. Incluso en un mundo duro, la bondad todavía perdura. Pero al otro lado del pueblo, el mundo de Alex se tambalea de repente, violentamente. El teléfono suena. La voz de la señora Trung cruje en la línea, urgente y aguda. «Hay un problema con el envío. El barco se topó con una tormenta. Algunas cajas se han caído por la borda». Alex se congela. El anillo en su bolsillo de repente se siente trivial frente al peso de la responsabilidad que se estrella encima. La confesión que había ensayado desaparece en un instante, reemplazada por la cruda realidad del deber. De regreso en la oficina,
La señora Trung espera, su rostro marcado por la preocupación. Juntos miran un video de las olas embravecidas, cajas flotando indefensas en el agua. Si la mercancía está dañada, el cliente no la aceptará, murmura Alex, con la mandíbula tensa. Dar la vuelta al barco tomará 15 días, advierte la señora Trung. Los cálculos corren por la mente de Alex. Tiempo, dinero, reputación. Cada opción parece un desastre. Pero entonces, la resolución se endurece en sus ojos. Los veré en persona. Negociaré. No dejaré que esto nos hunda. Incluso mientras la determinación se asienta, una imagen de Tuna aparece en sus pensamientos. Su sonrisa, su fuerza tranquila, permanece como una luz atenuada pero no extinguida. «Encárgate de la fábrica aquí», le dice Alex a la señora Trung. «Yo me ocuparé del cliente». Las palabras son firmes, decisivas. El peso del liderazgo no deja lugar a la vacilación. Sin embargo, cuando Alex sale afuera, el calor del sol resulta sofocante, presionando más que nunca. Sus pensamientos vuelven a la granja, al teléfono todavía guardado en su bolsillo. Se siente como una promesa rota. «Volveré», susurra Alex al aire vacío. «Cuando esto termine». El anillo permanece intacto. Un voto silencioso que espera el día en que puedan regresar y recuperar el momento perdido. Mientras tanto, la lluvia golpea suavemente fuera de la casa de Tuna. Ella regresa de casa de la señora Tang, acunando a su bebé con ternura. El niño gorjea feliz, ajeno a la tormenta tanto exterior como interior en el corazón de su madre. Tu Quink, ahora descansando, se mueve en su sueño. A pesar de su dolor, su rostro se ilumina al ver al bebé. «Tan adorable», murmura, con una mezcla de anhelo y gratitud. Tuna sonríe débilmente, deja al bebé y enciende un ventilador para refrescar la habitación sofocante. Se arrodilla junto a Tu Queen. «¿Te sientes mejor?» Tu Queen asiente débilmente y comienzan a hablar. Su historia fluye en fragmentos temblorosos. Su huida desesperada, los hombres que la perseguían, el miedo que aún persiste. Tuna escucha en silencio, profundamente conmovida. Sombras cruzan su rostro cuando resurgen viejas heridas. «Sé lo que es», admite en voz baja. «Cuando estaba embarazada, mi exesposo y su familia me trataron con una crueldad que nunca olvidaré». Por un momento, el aire entre ellas cambia. Dos mujeres, dos almas heridas, reconociendo el dolor reflejado en sus vidas. Tuna ofrece ropa limpia con una sonrisa suave. «Ve a lavarte. No tengas vergüenza». El aroma de las gachas permanece en el aire, un recordatorio de su bondad simple pero poderosa. Tu Queen aprieta su mano, con lágrimas brillando en los ojos. «Eres la mejor persona que he conocido». Tuna aparta la mirada, sus propias cicatrices ocultas tras su sonrisa tranquila. Afuera, la lluvia arrecia, pero dentro de la pequeña casa crece el calor. El resplandor suave de la lámpara pinta la habitación con luz ámbar, envolviéndolas en un consuelo frágil. Por un momento fugaz, el peso de sus pasados se siente más ligero, reemplazado por un vínculo no dicho de resiliencia. Aquí, en esta pequeña casa de madera, la compasión se convierte en un puente entre dos vidas golpeadas por la adversidad. La tarde sofoca bajo nubes cada vez más densas. Otra tormenta se prepara en el horizonte, su presión reflejando el tumulto en el corazón de Alex. Dentro, una maleta yace abierta.
La ropa está ordenada cuidadosamente, aunque cada prenda parece otro clavo en el ataúd del día que Alex había soñado. Al teléfono con su madre, Alex mantiene la voz firme. Estaré fuera unos días. Hay una crisis con el envío. El deber no deja espacio para la vacilación. Aún así, al colgar, el anillo pesa en su bolsillo. Un voto aplazado una vez más. La voz de Johnny resuena en su memoria. Sé un hombre. Habla. Pero ¿cómo puede el amor ir antes que la responsabilidad? ¿Cómo puede un solo corazón pesar más que el destino de toda una empresa? Los mensajes de la señora. Trunk parpadean en la pantalla. Más imágenes de cajas flotando en mares violentos. Cada clip corta más profundo. Si el cliente rechaza esto, murmura Alex, mirando la pantalla, la pérdida será enorme. Solo hay un camino a seguir: enfrentar al cliente, luchar por lo que se pueda salvar. Aún así, Tuna persiste como un fantasma en cada pensamiento. Su sonrisa, su fuerza tranquila, la granja bañada en la luz de la mañana. Todo se siente como un sueño que se escapa más y más. La maleta se cierra de golpe con una finalización que hace doler el pecho de Alex. Al salir, el aire se siente pesado. El viento lleva el olor de la lluvia cercana. La mirada de Alex se vuelve hacia la granja, con un anhelo que aprieta su garganta. Volveré. Tuna, susurra, aunque nadie lo escuche. La puerta del coche se cierra de golpe. El motor ruge. El camino por delante es incierto, oscurecido por nubes tormentosas y negociaciones inminentes. Pero incluso mientras el deber arrastra a Alex lejos, una llama silenciosa sigue ardiendo dentro. Una promesa, un sueño, una esperanza de que después de esta tormenta, la oportunidad de confesar surgirá de nuevo, como el sol rompiendo entre las nubes. El mundo puede ser duro, opresivo y exigente, pero la resolución de Alex permanece firme. El anillo sigue intacto, brillando con palabras no dichas, todavía esperando su momento. Y cuando llegue ese momento, Alex sabe que el corazón estará listo para finalmente hablar su verdad. La historia se desarrolla con Alex, dividido entre el amor y el deber. Al amanecer, Alex se prepara para confesar sus sentimientos a Tuna, llevando un anillo como símbolo de esperanza. Pero Tuna, madre soltera trabajadora, enfrenta interminables luchas en su granja y encuentra un breve respiro en la bondad de su vecina, la señora Tang. Cuando surge el peligro, Tuna rescata a tu Queen, forjando un vínculo a través del dolor y la compasión compartidos. Mientras tanto, la oportunidad de Alex en el amor se ve interrumpida por una crisis de envío que exige toda su atención como director ejecutivo, obligándolo a elegir entre sus sueños personales y la responsabilidad profesional. Aunque separados por las circunstancias, tanto Alex como Tuna siguen enfrentando las dificultades de la vida con resiliencia. La historia resalta el amor, el sacrificio y la fuerza inesperada que se encuentra en la conexión humana, dejando una promesa